Hoy vamos a hablar de Mad Max, la clase magistral de cine de acción dirigida por George Miller y una de las películas feministas más entretenidas de ver. Debemos platicar antes de lo importante que es hacer cine con toques feministas y me refiero a cine feminista de verdad, no aquel en el que la mujer ruda sigue el mismo arco de personaje y además tiene este corte de aquí. Mad Max sigue dos caminos de historia. El primero, la redención de Max y el cómo éste consigue resignificar su vida y su razón de ser para ayudar a quienes lo necesitan por el simple hecho de tener humanidad en su corazón y con el detonante de estar en el momento y en el tiempo adecuado. Y el segundo, la historia de la liberación femenina y la sororidad. La historia de Max ya la conocen, la de Furiosa, sin embargo, no ha sido analizada con la suficiente profundidad. Desde el momento en que nos presentan los bandos de la película, vemos una marcada diferencia no solo en cuanto a moralidad de los personajes, sino también en cuanto a género se refiere. En toda la película los hombres son pintados o como malos o como tontos, y los dos únicos varones de la saga que no cumplen con eso son Max y Nux, que tienen probablemente las mejores evoluciones de personaje de la película. Ambos se transforman tras empatizar con la lucha de Furiosa y las esposas de Joe. Bueno, y para que el espectador pudiera estar totalmente del lado de Furiosa, teníamos que odiar al Immortan Joe. ¿Y cómo se logra todo esto? ¿Por qué nos desagrada tanto? Pues por todo lo que representa. Este tipo no actúa nomás porque le falta un tornillo, actúa con lógica y premeditación. Controla el agua, que es un recurso vital. Controla la religión con la promesa del Valhalla para los Warboys. Acapara los recursos, comida, recreación, seguridad, conocimiento. Controla la vida de la gente de la periferia y desaparece la autonomía de las mujeres que utiliza como incubadoras. Joe es la personificación del poder estructural. Nos desagrada porque no parece un accidente del fin del mundo, más bien parece el resultado natural de un mundo desigual llevado al extremo. Parece algo que podría sin problema ocurrir en nuestra sociedad porque nosotros vivimos en un mundo desigual. Nos desagrada porque la explotación reproductiva que ejerce sobre sus esposas activa una repulsión profunda porque toca algo primario, la autonomía corporal. No solo domina políticamente, posee biológicamente. El espectador siente que hay una invasión total del individuo porque no hay espacio privado, ni físico, ni simbólico. Nos desagrada porque utiliza a los Waterboys, que nosotros nos damos cuenta que llegan a ser muy inocentes, y les vende trascendencia para explotarlos como capital humano y se aprovecha de su necesidad de pertenencia. Nos desagrada porque monopoliza el agua de una forma muy cínica, incluso culpando a los necesitados por necesitarla, cuando todos sabemos que es una necesidad primaria y un recurso vital. El cinismo de Joe despierta indignación inmediata porque refleja dinámicas reales de poder, escasez artificial, dependencia y manipulación. Nos desagrada porque no tiene humanidad visible, no duda, no hay grietas emocionales que lo humanicen, es coherente con su lógica de dominio hasta el final, y eso elimina la posibilidad de que nosotros empaticemos con él. Cuando no podemos empatizar con un personaje, nos queda solamente el rechazo puro. Y por último, nos desagrada porque está visualmente diseñado para desagradarnos. Tú lo ves y no se te antoja tocarlo, no se te antoja estar cerca de él porque da hasta las vibras de que huele feo, que su piel tiene una textura desagradable, que emana líquidos y fluidos, y todo eso se combina con la pena que nos dan esas pobres mujeres que han tenido que mantener relaciones sexuales con él. Bueno, si tenemos un villano maravillosamente construido, necesitamos una protagonista maravillosamente construida. Furiosa tenía privilegio, un montón, incluso privilegios de los que no gozaban otras mujeres como la autonomía corporal. No era otra reproductora, era una capataz como los otros, tenía gente a su cargo, no tenía radiación, conducía una máquina de guerra chingona, no se vuelve heroína por desesperación, lo hace por empatía, por principios, por amor. Es naturalmente valiente y la respetamos porque actúa por convicción. No es la típica badass que busca reconocimiento y se ve cool en todas sus escenas, o alguien que busca el reconocimiento del personaje masculino. En realidad, ella hubiera preferido totalmente que nadie hubiera notado su presencia. Y aunque sí es físicamente fuerte, no es como que todo le salga bien o que todo se le haga fácil. Nos agrada porque parece alguien que con esfuerzo, planificación y mucha ayuda consigue parcialmente su cometido. La historia no gira en torno a tener los poderes del prota, cosa que sí se siente en otras representaciones cinematográficas de mujeres fuertes, como Alice de Resident Evil o Capitana Marvel. Bueno, también Furiosa no tiene problema en mostrarse vulnerable.
acepta el trabajo colaborativo, logra establecer conexiones de confianza, se siente responsable con crear un mundo mejor. Y finalmente hablemos de Max. Aunque parece ser el prota, más bien parece ser el personaje secundario que terminó inmiscuido en un pedo que no era suyo. De ahí que sea tan raro que tengamos una película de Furiosa cuando ya tenemos una película de Furiosa y se llama Mad Max. Bueno, Max no quiere salvar al mundo ni ser un héroe, solo quiere sobrevivir y, de ser posible, con control de sí mismo. La figura de Max en este caso no tiene vela en el entierro, no se trata de su problema, ni le interesa, ni parece representar algún cambio importante en su vida estar de un lado u otro, como nos muestra cuando las obliga a bajarse y decide irse sin ellas montado en el auto. No quiere comprar un problema que no es suyo, como haríamos la mayoría de nosotros en una situación similar. Por azares del destino, Max se convierte en el catalizador que aproxima a las mujeres a la libertad. No por desearlo, sino porque en ese momento específico Joe representaba un enemigo común y él estaba todo Furiosa si necesitaba el auto. Obviamente la conexión emocional que desarrolla con Furiosa le hace ir cada vez más a su favor hasta convertirlo en un hombre diferente, que fue la razón principal del triunfo. Pero hablemos un poquito de la película. En este universo hay una sequía en el planeta secundaria a una guerra nuclear. De inicio conocemos a Max, quien al parecer no ha sido afectado por la radiación, quien es tomado prisionero por los War Boys tras sufrir un accidente. Es llevado a la fortaleza del Immortan Joe y etiquetado como vil mercancía al designarlo como bolsa de sangre por ser donante universal. Max se ve pronto envuelto en un problema tras acompañar la caravana que va en búsqueda de las esposas del Immortan Joe que han escapado. Su función en esa caravana es ser el reservorio sanguíneo de uno de los War Boys que está buscando la gloria eterna, Nux. Paralelamente conocemos la historia de las esposas. Furiosa, la autora de la aparente atrocidad, es una de las tenientes del Immortan Joe. Conduce un auto llamado Máquina de Guerra y se encarga de hacer intercambios con los pueblos vecinos y de cumplir misiones. Ella se desvía de la ruta establecida porque lleva un cargamento más importante. Ha rescatado a las esposas de Joe y las lleva a un lugar seguro. Antes de seguir con el resumen, hay 3 escenas en particular que, a pesar de que son breves y están escondidas en la película, están cargadas de significado. La primera es justamente en el escape de las esposas del Immortan Joe, cuando éste entra al santuario en el que las tenía encerradas, y se leen 3 frases importantes. La primera, nuestros hijos no serán caciques; la segunda, ¿quién mató al mundo?; y la tercera, no somos cosas. Son 3 frases llenas de significado. Nuestros hijos no serán caciques hace referencia al deseo de estas mujeres de romper con el ciclo de violencia, de darles a sus hijos una vida diferente y de otorgarle un significado más esperanzador a ser madres, con la posibilidad de alejarlos de esa vida que les ha hecho tanto daño. La segunda, ¿quién mató al mundo?, hace referencia a que justamente las personas como Joe, en su sed de poder y sin importarles el resto de la humanidad, se encarnaron en una batalla donde quien terminó perdiendo fue el mundo justamente, y con ellos la humanidad también. Y la tercera, no somos cosas, a pesar de que estas mujeres tienen una vida de comodidades y privilegios de las que el resto de la población carecía, estaban encerradas en una jaula de oro, y para ellas poder tener alimentos y agua ilimitados no es el equivalente a poder tener libertad, a poder hacer sus elecciones y el poder tomar control sobre sus vidas. Igual ahí hay una pequeña escena de la viejita que los defiende y igual está súper bonita. Bueno, como mujeres, independientemente de la vida y los privilegios a los que accedamos, nos atraviesan violencias más profundas inherentes al sexo. Y es así como estas mujeres que fueron privadas de su libertad, violentadas y usadas como máquinas para tener hijos, independientemente del estatus que les daba su posición de personas saludables, libres de los efectos de la radiación, no se sentían libres realmente. Una de las segundas escenas más poderosas es cuando Furiosa y las esposas de Immortan Joe llegan con las mujeres que restan de las muchas madres, y hay un paralelismo en el que se ven y se tocan, y por un momento al reconocerse podemos ver sin muchas palabras la confianza con la que se acercan, se tocan y se conocen. Es similar a cuando nosotras vamos a espacios separatistas y te sientes como súper cómodo, si captas la vibra. De hecho, se recalca mucho el cuidado mutuo y la sensación que nos da el ver esa escena es casi maternal. Y la otra tercera escena de la que también quisiera hablarles, hay una parte en la que las milking mothers o las mujeres a las que les estaban extrayendo la leche les abren las puertas y liberan el agua para que los buenos tomen el control del lugar. Aquí las mujeres que también eran maltratadas se vuelven aliadas del cambio, resignifican el recurso que se utilizaba antes y dan ese golpe final para darle el cambio al sistema.
Volviendo al resumen, Max va atado a un auto que persigue a Furiosa y que es conducido por Nux, y Furiosa con sus perseguidores pisando las espaldas y debido a que lleva ventaja por el poder de su vehículo y por sus años de experiencia como conductora, entra en una tormenta de arena que parece ser su mejor oportunidad de escapar. Nux intenta sacrificarse y volar su auto para detener a Furiosa, sin embargo es parcialmente detenido por Max, quien consigue liberarse. Max intenta tomar el auto y ahí ocurre la colisión entre los dos mundos en el que hacer una relación simbiótica es necesario para que ambos sobrevivan. Nux, este Warboy todo inocentón que nos cae con madre, se une después al notar esa calidez y trato humano básico que le da una de las esposas del Immortan Joe, y también se da parcialmente cuenta de su estatus de elemento descartable para el Immortan Joe. La meta de Furiosa era llegar al lugar verde donde creció, porque Furiosa también fue una mujer secuestrada, por cierto. Pero al llegar al punto de encuentro, se encuentra, vaya la redundancia, con un grupo de señoras rudas en motocicletas, las Bubalini. Ellas eran el clan de Furiosa, pero aquí viene el giro argumental. El lugar verde ya no existe. Se convirtió en un pantano asqueroso lleno de cuervos y de lodo. Piensan en qué hacer, quieren seguir hacia adelante, pero tienen recursos finitos. Y Max hace una observación muy acertada. Si siguen para allá se van a morir de sed. Lo más inteligente es dar la media vuelta, atravesar el ejército de Joe y quitarle su ciudad, que es la que tiene agua y comida, ya lo sabemos. Y al venir de regreso empieza la persecución más épica de la historia del cine. Que por cierto, a mí me encantan las escenas del güey que toca la guitarra. Hay muertes heroicas, sacrificios, Nook se vuelve un héroe, muere una de las esposas de Immortan Joe, Furiosa se pelea a muerte con Immortan Joe, a quien al final le arrancan la máscara y media cara de paso, y logran llegar a la ciudadela. Con el apoyo de las Bubalini, que está chistoso en el nombre, que por cierto tiene una connotación acá biológica, fértil, reproducción, vida, Bubalini, ¿a qué te suena? Bueno, acá se cierra un poco el arco de Max, cuando al ser donador universal decide salvar a Furiosa porque al final sí creyó en su causa y en su lucha, y les devuelve a la líder que inició todo. Bueno, Max hizo su parte, no quiere el crédito porque no fue su idea, no ocupa el reconocimiento para elevar su falsa moralidad, nos cae bien porque es vulnerable y humano, porque a pesar de su trauma y su deseo casi animal de sobrevivir, su brújula moral interna, aunque enterrada bajo capas de cinismo, siempre termina ganando. No es el elegido, no tiene superpoderes y no es un protagonista tonto. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos algún día, yo supongo.